Estimados colegas, desde el 21 al 24 de junio del 2024, recientemente, se llevó a cabo el 84º Congreso Americano de Diabetes, es decir, el Congreso anual de la American Diabetes Association. Fueron jornadas con múltiples novedades en relación a varios temas tales como la detección precoz de la diabetes, la prevención particularmente interesante de la diabetes tipo 1 y tratamiento de distintos tópicos relacionados con esta enfermedad, tal como la obesidad, comorbilidades asociadas. Interesante la tecnología y la progresión de la tecnología, la incorporación gradual de la inteligencia artificial en el campo de la diabetología. Como un dato particular, es interesante destacar que aún en Estados Unidos, país con suficiente capacidad económica para aplicada a la parte de salud, hay solamente un endocrino diabetólogo por cada 4.600 pacientes con diabetes, lo que ya marca un desbalance en la capacidad de poder atender a tantos pacientes con esta enfermedad tan prevalente. ¿Qué podemos decir en cuanto a prevención de diabetes tipo 1? Ya se encuentra aprobada en la FDA una molécula que retrasa la progresión de la diabetes tipo 1 en personas que presentan inmunidad positiva para padecerla y disglucemia. Esto sería el estadio 2 de la progresión de la diabetes tipo 1, por lo tanto sería muy útil poder detectar a la población que se beneficiaría con la aplicación del teplizumab. El riesgo de diabetes tipo 1 es 10 a 15 veces mayor en familiares directos de pacientes que padecen diabetes tipo 1. Por lo tanto, para poder tamizar y buscar a la gente que se beneficiaría con el uso del teplizumab, es importante considerar lo que las doctoras Di Meglio y Simon sugirieron realizar como mecanismo y como parámetro de búsqueda de estos pacientes. Y dijeron que los que más de alguna manera podrían desarrollar la enfermedad serían familiares directos de personas con diabetes tipo 1, individuos con enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca o tiroideas, o riesgo genético aumentado de padecer diabetes, personas cuyos familiares directos presentan enfermedades autoinmunes y adultos con glucemia alterada de ayuno, menores de 35 años y con un BMI menor a 25, es decir, lo que muchas veces son catalogados como diabéticos tipo 2 y en realidad son LADA o, por supuesto, diabetes autoinmune. Una vez detectados los anticuerpos, la disglucemia, estos pacientes son seguidos con hemoglobina glicosilada y curva de tolerancia a la glucosa con una frecuencia que depende de la edad. Tenemos que saber que cuanto más pequeño es la persona, más rápidamente desarrolla la enfermedad y cuantos más anticuerpos positivos tiene, más rápido desarrolla la enfermedad. Son seguidos a lo largo del tiempo y se les ofrece entonces el tratamiento con teplizumab que podría retrasar la enfermedad entre 3 a 5 años. ¿Cuál es la ventaja de detectar esta enfermedad tan precozmente? Bueno, la posibilidad de que el paciente no presente cetoacidosis, el tema de tener mayor tiempo de educación para manejar la enfermedad y preservar la disponibilidad del péptido C a lo largo del tiempo. ¿Qué otra medicación podríamos utilizar en pacientes que ya tienen establecida la diabetes tipo 1 aparte de la insulina? Y este fue un simposio muy interesante dirigido por el doctor Bergenstahl, donde el doctor Ferranini recalcó la importancia que tendría el uso o el potencial uso de los inhibidores de la SGLT2. En los pacientes con diabetes tipo 2, los inhibidores de la SGLT2 reducen un 38% la muerte cardiovascular, un 35% la insuficiencia cardíaca y casi un 40% la evolución de la nefropatía. Por lo tanto, la pregunta es, ¿por qué no se puede utilizar esto en pacientes con diabetes tipo 1? Y en ese sentido, hay protocolos que se están desarrollando, se han desarrollado y que muestran que esto podría ser efectivo. El gran problema son los efectos colaterales o indeseables de los inhibidores de SGLT2, sobre todo la cetoacidosis euglucémica, que se produce básicamente por la liberación de glucagón, la lipólisis aumentada, movilización de ácidos grasos libres y sobreproducción de cuerpos cetónicos. Entonces, el tip sería, seguramente lo vamos a poder utilizar, pero nunca debemos
pasar el límite inferior de la dosis de insulina que la podemos calcular por peso teórico del paciente. Ese es el principal cuidado que hay que tener. Por otra parte, el doctor Nauk se planteaba una cuestión, ¿no? Y decía, bueno, ¿cuál es el lugar o si hay algún lugar para los análogos de GLP-1? Y efectivamente, los análogos de GLP-1 en pacientes con diabetes tipo 1 tendrían un efecto reductor del peso. Con respecto al control glucémico, este no sería un impacto muy grande y fundamentalmente ayudarían a reducir la dosis de insulina. Por lo tanto, todo esto conlleva a que el paciente vaya bajando de peso, vaya bajando las necesidades de insulina y también hay que tener cuidado acá de no pasar un límite inferior en donde por insulino, por disminuir la dosis de insulina, se genera una situación de cetosis. Esto ha avanzado bastante a tal punto que hoy en día ya hay comunicaciones con el uso en pequeñas poblaciones del tirzepatide, que es el más potente de esta combinación de análogo de GLP-1, aún en pacientes con diabetes tipo 1. Y finalmente, el otro grupo de medicamentos para complementar el tratamiento en pacientes que ya están usando insulina serían el uso de antagonistas o bloqueantes del receptor de mineralocorticoides. En ese sentido, la finerenona, otros como la valsineronona, junto a la dapagliflozina y espironolactonas, tienen un efecto reductor de la progresión de la enfermedad renal. De manera que hay que considerar estos estudios y hay sobre todo un estudio que se está realizando que se llama el FIND-1, que es justamente el uso de finerenona 10 o 20 miligramos en pacientes con diabetes tipo 1. Y hay un punto muy interesante con respecto a el tratamiento a la consideración de la diabetes, que es la epigenética, y básicamente la epigenética en diabetes tipo 2. Se ha visto claramente que madres que han tenido disglucemia o han tenido síndrome metabólico o diabetes gestacional durante su embarazo generan un potencial riesgo en sus hijos de padecer diabetes y de padecer síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Es así que Kathleen Page presentó trabajos muy importantes en donde no solamente se demostraba lo que mencioné, sino que el hecho de que la madre tenga diabetes tipo 2 condiciona a nivel hipotalámico de su descendencia alteraciones en la regulación del apetito. Es decir, concretamente, hijos de madres con diabetes tipo 2 o con diabetes gestacional generan un descontrol en el equilibrio de saciedad-apetito hipotalámico y tienen el apetito incrementado y por supuesto tienen obesidad, aumento del diámetro de cintura y la presencia de diabetes tipo 2 y riesgo cardiovascular aumentado. Esto es tremendamente importante y de alguna manera uno debiera manejar estos mecanismos epigenéticos de tal manera que el control en pacientes con diabetes gestacional se tendría que hacer muy tempranamente. La obesidad obviamente ocupó un lugar muy importante dentro de lo que es el Congreso, ya que inexorablemente gran parte, podemos decir que el 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, en un simposio muy interesante donde participaron los doctores Rupa, Taiklos y Nathan, y cuyo título es decir, aparecida la diabetes tipo 2, ¿cuál es el primer tratamiento que uno haría? Y entonces cada uno de ellos tomó un tema diferente. La doctora Rupa planteó que lo más importante es tratar la obesidad, porque en el momento que uno trata la obesidad, se reducen todos los factores que de alguna manera participan en las complicaciones de la diabetes tipo 2, por lo tanto hizo hincapié que lo principal que tendríamos que dirigirnos nosotros es al manejo del peso. Por otro lado, el doctor Teiklos planteó de que no, que lo más importante es utilizar los medicamentos que reduzcan los riesgos cardiovasculares. Por lo tanto, hizo mucho hincapié en el uso de los inhibidores de la SGLT2, de los análogos de GLP-1, diciendo de que ese es el factor principal y secundariamente los otros dos.
En cambio, el doctor Nathan planteó que básicamente lo más importante es el control glucémico, es decir, el tratamiento debiera ser glucocéntrico y después agregar la prevención de factores de riesgos o agregar el tratamiento de la obesidad. Y basó su exposición en el hecho de que si tomamos en cuenta los trabajos del DCCT, UKPDS, Kumamoto, BADT, ACORD y ADVANCE, todos demostraron una correlación inversa entre el mejor, o digamos, entre el nivel de glucosa más bajo y la no, o, digamos, una correlación directa en realidad, entre el buen control metabólico y la no aparición de complicaciones. Por lo tanto, el planteo de que inexorablemente primero debiera ser glucocéntrico y luego asociar la prevención y la obesidad. De todas maneras, esto dejó muy abierto, no hay una conclusión única y directamente yo agregaría que depende del tipo de paciente que tenemos delante nuestro. Un tema muy interesante es la parte de las mezclas fijas de medicamentos para pacientes con diabetes. Si bien conocemos previamente las mezclas o las premezclas entre insulina NPH e insulina regular o insulina NPH y análogos rápidos de insulina, hoy en día hay premezclas mucho más interesantes desde el punto de vista fisiopatológico, tales como la coformulación en realidad de insulinas de acción lenta con análogos de GLP-1. Y así está la combinación de degludec con liraglutide, que no ha llegado a nuestro país, y la combinación de glargina como insulina de acción lenta con lixisenatide, que es un análogo de GLP-1, y esto sí ha llegado a nuestro país y se conoce con el nombre Solicua, y que nosotros podemos utilizar con el raciocinio de que la insulina lenta, en este caso glargina, nos asegura un nivel glucémico nocturno y de amanecer adecuado, mientras que el lixisenatide actúa en las glucemias postprandiales. En ese mismo orden, hoy en día se ha diseñado una coformulación entre la insulina de acción semanal, que es Icodec, y el GLP-1 de acción semanal, que es la semaglutide. Y entonces esto se llama el Icosema. Entonces ustedes se pueden imaginar que aplicando una sola inyección semanal, nosotros tenemos de alguna manera controladas las glucemias nocturnas y del amanecer, o sea, de ayuno, y por otro lado, con semaglutide tenemos el control de las glucemias postprandiales. Esto disminuye notablemente el número de inyecciones en el año si se lo combina con las combinaciones basal-bolo de glargina y aspártica, o de glargina y glulicina, o de gludec y aspártica, y que de alguna manera tienen el mismo resultado. Entonces nos ahorramos inyecciones, nos ahorramos tirillas reactivas y también de alguna manera una mayor adherencia del paciente y mejor calidad de vida. Y finalmente, para ir concluyendo, es importante considerar en qué avanzó la tecnología en diabetes. En primer lugar, en la posibilidad del uso y acoplar el monitoreo continuo de glucosa también en pacientes con diabetes tipo 2, no solamente insulinizados, sino en pacientes tipo 2 no insulinizados, porque es una herramienta educativa tanto para el médico tratante como para el paciente, que el paciente esté viendo y analizando cómo se modifica su glucosa en relación a los eventos cotidianos de la vida, es decir, la actividad física, el haber comido algo de más, un determinado tipo de medicación, etc. Por otro lado, se avanzó muchísimo en la miniaturización de los infusores de insulina, a tal punto que hoy las patch pumps están tomando un lugar muy, muy importante. Y si tomamos como gold standard la Minimed, el infusor Minimed 780G, estos infusores más pequeños, sin ningún tipo de catéteres, sino que sean de tipo patch pump, tienen programas exactamente similares como para manejar las glucemias y los eventos relacionados con la actividad física. No solamente avanzó el monitoreo glucémico continuo
para medir las glucemias, sino que se están desarrollando sistemas de monitoreo continuo que no solamente nos van a dar datos de la glucosa, sino también de los cuerpos cetónicos. Imagínense que esto para un paciente con diabetes tipo 1 es fundamental porque les puede estar indicando si están aumentando, disminuyendo y cómo están los cuerpos cetónicos y prevenir la cetoacidosis. Por otro lado, para aquellos que siguen aplicando insulina con pens, inyecciones externas, se han desarrollado las llamadas Smart Pens. Las Smart Pens tienen las características de que contienen la información de cuánta insulina se aplicó el paciente y cuál es la fecha y horario de aplicación. De manera que, tocando con el Smart Pen la pantalla del teléfono celular, donde está el programa, el paciente o el médico puede saber si ese día el paciente salteó alguna dosis o si se equivocó en la dosis de insulina o si aplicó la dosis que tenía prevista para la insulina lenta en la insulina rápida. De manera que esto de rápida aplicación va a ser muy útil para los pacientes que usan insulina. Y finalmente están apareciendo o apareció el primer prototipo de monitoreo continuo de glucosa ya aprobada por la FDA, que en realidad no utilizan ni pinchaduras ni tampoco los sensores de aplicación cutánea, sino que son un pequeño chip que se cambia cada 6 meses en el tejido celular subcutáneo. Arriba de ese chip hay un transmisor y el paciente puede ver su glucemia permanentemente sin tener que hacer absolutamente nada de colocar ningún tipo de dispositivo durante 6 meses. Esto de alguna manera mejora la calidad de vida de los pacientes. Se verá en la práctica qué es lo que más prefiere el paciente y qué es lo que más prefiere el ambiente médico. Y finalizando, el doctor Kovachev dirigió un simposio tremendamente importante en la última parte del Congreso, en donde planteó que la aplicación de la inteligencia artificial en el campo y en el mundo de la diabetología va a permitir la detección y predicción de eventos, clasificación y seguimiento de la progresión de la enfermedad, sistemas que ayuden en la toma de decisiones en la administración automatizada de insulina. Es importante que la inteligencia artificial toma a la diabetología como uno de los principales campos para desarrollarse, porque es una especialidad donde estamos llenos de datos, no solamente datos de las glucemias del monitoreo, sino datos que se obtienen con los estudios de los pacientes y la elaboración de scores o de índices de riesgo para desarrollo de complicaciones. Entonces, si tuviéramos que de alguna manera resumir, la inteligencia artificial nos va a permitir detectar y predecir eventos, generar sistemas de decisión, automatizar sistemas de infusión de medicamentos, no solamente de insulina, sino de glucagón, de amilina, poder analizar estudios retrospectivamente con los datos originales y sacar conclusiones tal vez ya más individuales. De manera que realmente fue tremendamente atractivo, desafiante y muy estimulante haber participado de este congreso, y seguramente muchas de estas cosas ya las vamos a poder ver aplicadas a nuestra práctica diaria. Les mando un saludo muy afectuoso. Sometimes I get a good feeling. Yeah.